escuchando. Yo sí quisiera compartir algo. Bueno, son preguntas de hondo calado. Va a ser un poco difícil, yo creo que en un lapso tan cortito las podamos responder, pero yo quisiera primero plantear que veamos que toda problemática que hemos enfrentado finalmente representa una oportunidad de cambio. Son oportunidades no resueltas que tendríamos que atender. Yo pienso que hemos enfrentado problemas muy importantes, retos muy importantes que nos tienen que hacer repensar el currículum con esa mirada de una innovación más bien disruptiva, no de ajuste, no de acuerdo sobre lo que ya tenemos, sino un cambio de fondo. Yo aquí quise plantear algunos de los retos más importantes que además ya se están documentando mucho, pues no solo por nuestra experiencia, sino con investigación pues bastante seria. Creo que tenemos que atender la situación socioemocional, personal y un mejor vínculo con los contextos familiares. Hubo un gran protagonismo de las familias, pero se sintieron más que nada mandatadas, no apoyadas, ¿tá? Cómo vincularse y fortalecer ese aprendizaje de los educandos en los modelos de educación en casa. Nos dimos cuenta también que a todos, profesores, estudiantes, nos faltaban competencias digitales y capacidades para el autoestudio. Tanto que lo hemos mencionado, tanto que lo venimos diciendo desde las reformas de los años 90, y la verdad es que esa capacidad de estudiar con autonomía y autorregulado pues nos falta mucho camino por recorrer. Mucho de lo que se está hoy en día cuestionando de ese tránsito que se hizo a la educación pues en línea o a distancia fue que dejamos enfoques de un carácter mucho más activo, experiencial, y lo que podíamos o sentíamos que se tenía que hacer en la educación a distancia o virtual era regresar a modelos muy expositivos, y eso lo tenemos que replantear. Las mujeres, eso creo que es algo que con datos duros se puede comentar. Vean, busquen ustedes datos de la UNESCO, datos de UNICEF, datos de todos los organismos locales importantes. Nos hablan que las mujeres quedaron en un mayor riesgo en pandemia, por muchos motivos. Desde las estudiantes, son las que tienen más posibilidad de abandonar o rezagarse. Se prevé que va a haber un mayor aumento en los embarazos adolescentes. Eso a mí me preocupa mucho porque de por sí México ya es un país que tiene una tasa muy alta, uno de los primeros lugares en la región. Se incrementará seguramente la violencia hacia lo que son las mujeres y eso también lo tenemos que atender, pero también hacia las profesoras. También se está encontrando esa sobrecarga de la mujer cuando es docente, cuando trabaja en casa, cuando atiende a los hijos, cuando es la que ha atendido a los familiares que han enfermado de COVID. Entonces, ese es un factor muy importante que nos tiene que hacer repensar ese currículum, esa educación y esas prácticas cotidianas con orientación de género. A mí en lo particular también me preocupan los retrocesos en la educación inclusiva. Ahí he estado consultando varias cosas que están monitoreando en el grupo del doctor Gerardo Echeita, que me parece es una autoridad en la materia, y esa es la previsión, que se tiene un retroceso en los pasos adelante que se habían dado por una educación más inclusiva. Me parece a mí que las personas, pues en contexto de vulnerabilidad, esos colectivos vulnerables, pero particularmente las personas en condición de discapacidad, pues quedaron fuera de políticas, modelos, apoyos, materiales educativos, etcétera, en los modelos de educación en casa. Entonces, eso genera, pues vuelve a generar, a acrecentar la exclusión, la discriminación a estos grupos y eso lo tenemos que atender. Sabemos o se calcula, y me parece, miren, un dato muy conservador, que el 20% de los estudiantes están en riesgo de rezago o abandono, y sabemos que eso se cruza pues por su condición socioeconómica, por la región de donde vienen, por la etnia de la que ellos proceden, lo que acabamos de comentar, por cuestiones de género. Entonces, esos son problemas que tenemos que atender y generar programas que nos permitan dar un seguimiento, un acompañamiento, un asesoramiento
pues psicopedagógico a todos esos educandos en situación de abandono. Entonces, me parece que los grandes retos ya los conocemos y sobre esos grandes retos tenemos que prepararnos para, pues, el regreso a las aulas, esa modalidad que vamos a trabajar de carácter híbrido, pero también para contextos donde no tenemos toda la seguridad de lo que va a suceder, ¿verdad? Estamos pensando que vamos a poder estar en esos modelos mixtos, que vamos a poder estar alternando lo presencial con lo virtual, que vamos a poder tener a los chicos en la escuela. Se ha encontrado que los alumnos, parte de esa situación, de ese estrés, de esa cuestión emocional, se generó también por el exceso de clases, de tareas y de horas en pantalla. Se está calculando que estamos entre 12 y a veces 14 horas mínimo en pantalla, y miren, digo mínimo, atendiendo todo lo que tenemos que atender hoy en día, escuelas, trabajos y todo lo que sucede hoy en la pantalla. Eso creo que lo tenemos que pensar, si eso es lo óptimo, lo adecuado, lo más sano para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que replantear, yo insisto, el currículum, porque el currículum que tenemos no está pensado para, pues primero, identificar esos contenidos esenciales y para atender situaciones de carácter emergente, para atender cuestiones que representen esa cierta incertidumbre. Y yo diría que tenemos, por eso lo insisto, que entrar en una innovación más bien disruptiva, una innovación de cambio que atienda a otros grupos, otros colectivos, y a mí me parece que también tenemos que empezar en eso que se llama la justicia curricular. Me gusta mucho el planteamiento al respecto que hace el doctor Jurjo Torres sobre que el currículum lo tenemos que pensar atendiendo toda esa diversidad que tenemos en nuestras comunidades educativas, todas esas situaciones de estratificación social que se reproducen en la escuela, toda la diversidad de grupos que entran en situación de vulnerabilidad. Creo que la pandemia nos hizo mucho más visible cosas que ya sabíamos. Entonces, pienso que tenemos que explorar nuevas arquitecturas curriculares. Suena muy sofisticado, así se le llama, pero simplemente pensar otras formas de proyecto curricular que no sean esos compartimientos disciplinares con conocimientos a veces muy inertes. Hay que pensar de otra forma el currículum para que sea un currículum que genere un conocimiento vivo y en la acción, que podamos recuperar, y eso yo creo que hay toda una tradición pedagógica. Pude ver excelentes prácticas de currículo emergente en muchos estados de nuestra república, recuperando sobre todo esto, enfoques más experienciales, más proyectuales, con un carácter muy situado en función de la necesidad, las características, los recursos de las distintas comunidades educativas. Si no nos venía como anillo al dedo el modelo de educación en casa, pues los profesores lo reconstruían, lo adaptaban, sacaban lo mejor del mismo y lo podían adaptar a las características y condición de sus comunidades. Eso me pareció pues un gran ejemplo de cómo ese currículum tiene que ser en esa dinámica de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿verdad? No puede ser una prescripción de aplicación, sino algo mucho más dinámico. Y creo que las mejores experiencias, ya lo sabemos, son las que nos permiten centrarnos en la persona que aprende. Considero que identificar la identidad de nuestros estudiantes fue crucial en esta etapa, identificar esas trayectorias, plantear trayectorias mucho más personalizadas. Esa idea de educación inclusiva, amplia, abierta, claro, abarca personas en condición de discapacidad o vulnerabilidad, pero finalmente los principios de la educación inclusiva son para todos y todas. La idea de la personalización y la idea de acompañamiento. Llámenle ustedes tutoría, asesoramiento, grupos de apoyo. Nosotros formamos un equipo de lo que llamamos compañeros de aprendizaje, para apoyar a alumnos con situaciones con más complejidad, sobre todo los chicos con discapacidad, y bueno, fue la verdad un gran aliciente para poder apoyar los procesos complejos que hemos vivido.
¿verdad? No sé, a lo mejor lo dejaría aquí para no pasar mis minutos, pero pues creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden hablar, pero sí pienso que el currículum entró en, pues si no en entredicho, en un momento en que hay que repensar a qué le llamamos y cómo llevamos el currículum a la práctica. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Y pues bueno, ¿cómo podríamos complementar esta importante reflexión de la doctora Frida, doctor Gálvez? Pues, mira, en primer lugar quiero saludar porque ya antes me di cuenta que el micrófono no me había funcionado. Un saludo a todos, mi agradecimiento por estar aquí y vengo a intentar aportar alguna luz, pero sobre todo a que aprendamos todos juntos, porque somos un equipo de trabajo y para ello, para mí, incorporarme con vosotros es todo un placer. Pues mirad, estoy de acuerdo plenamente con el análisis que ha hecho inicial de todas las necesidades. Sería lamentable que no aprovecháramos lamentablemente esta pandemia, pero tendría que ser el respaldo a las evidencias que hay para que demos el cambio que tenemos que dar. Mira, yo voy a plantear la presentación de una diapositiva. Esperemos que me lo permita, porque la fecha que estaba hacia arriba se ha invertido, se ha puesto hacia abajo, con lo cual es como para quitar en vez de poner. Al darle. Vamos a ver. Mira, mientras consigo poner en marcha este procedimiento, vamos a ver si me sale la barra de tareas. ¿Se ve la presentación? Aún no, doctor. No se ve la presentación. Vamos a ver. Bueno, no quiero entretenerme más porque ya está corriendo el tiempo. Yo lo que sí quiero plantear es que si me pasa un poquitín de tiempo, para mí es fundamental este tema del currículum. Lo ha dicho la doctora Frida muy bien. Esto no es arreglar lo que teníamos, esto es transformar. Esta transformación no se inicia con la pandemia. Ya las crisis económicas que hemos sufrido en el mundo occidental nos habían puesto a que hay que trabajar para un mundo muy diferente. Ya nadie piensa que va a tener un trabajo para toda la vida, ni que va a trabajar en lo que ha estudiado. Y que lo que ha estudiado y es su trabajo no va a cambiar un montón de veces. Por tanto, el mundo cambiante y un aprendizaje largo toda la vida era el eje antes de la pandemia. Para mí una frase que me encanta, que es: no sabemos qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. No sabemos qué mundo le vamos a dejar a nuestros alumnos, porque está por descubrir y por cambiar cada 10 o 12 años. Pero sí tenemos que tener muy claro qué perfil de ciudadanos tenemos que dejarle para dar respuesta. Y la respuesta es a un mundo cambiante y a una necesidad de estar aprendiendo siempre. Luego, no vale formar alumnos y alumnado ciudadanos con orejeras que aprendan y reproduzcan. No vale el pensamiento convergente, vale el pensamiento divergente. Eso, cuando ha llegado la pandemia, nos lo ha dejado meridianamente claro. ¿Qué hacíamos con los niños en sus casas y sus familias, mandándole un montón de actividades que difícilmente le dábamos sentido cuando estábamos trabajando en nuestras clases? Cuando estábamos trabajando en nuestra clase difícilmente le encontraba sentido, mucho más cuando se la encuentran aislada en su casa, ¿no? Por tanto, nos ha puesto de manifiesto que eso no sirve, que no ha servido para la pandemia y era lo que no servía para la preparación para el futuro. Hay que dar actividades situadas, actividades en un contexto, y las actividades en un contexto son actividades que van dentro de una propuesta de tarea, una tarea de contenido social, una tarea que se vea, que se toca, que le sea próxima. Tareas simples si son alumnos más pequeños y tareas más complejas y más científicas si son alumnos más grandes, pero tareas próximas. Entonces, esto nos lleva a una transformación del sistema educativo. El sistema educativo cambia cuando cambia la sociedad. La sociedad ahora no ha cambiado, se ha transformado. Luego el sistema educativo se tiene que transformar, como decía la doctora hace un momento. ¿Qué nos pasa con ello? Pues que nosotros
lo que tenemos que hacer en este momento es cuestionarnos el currículum. Pero claro, cuestionarnos el currículum después de muchos años haberlo vivido y para muchos de los docentes que nos ha acompañado y nos ha dado tranquilidad y seguridad, pues sí, yo lo tengo muy claro, desde el sentido común. No hay cosa mejor para ver una situación profesional que intentar salirse de fuera. Salte fuera y míralo desde fuera, con ojos de persona, no con ojos de docente. Yo, esta propuesta la hice también cuando estuve en la actuación con la profesora Nobel, aquí en Guanajuato, no hace mucho, pero miremos, ¿cuántas cosas hemos aprendido y hemos olvidado? Pues prácticamente todas. Pero ¿se han servido para qué? Para dejarnos una infraestructura, para dejarnos algunos contenidos concretos que al fin y al cabo se convierten en vocabulario, un vocabulario general y específico rico, y estrategias de pensamiento, saber pensar. Eso se llama aprendizaje competencial. La OCDE y todo el mundo occidental está en el aprendizaje competencial. Eso ustedes lo tienen en su legislación muy claramente en los fines de la educación. Eso es lo que hay que conseguir. Que los docentes, para mí la estrategia sería docente, maestro, maestra, mira esos fines de la educación y mírate hacia adentro. ¿Te identificas con ellos? Pues ese es lo que tienes que mirarle a los alumnos. Segundo, esos fines de la educación que pueden resultar lejos si estoy en preescolar o estoy en primaria, pues mira los perfiles de egreso. Los perfiles de egreso de cada etapa son la línea que hay que conseguir en ese escalón y seguir el proceso de escalonado. Luego, mira eso y por tanto empieza a mirar a tu alumno a ver si le ves acercarse a ese perfil de egreso. No mire a ver si le ves las 20 actividades concretas que han estudiado. Mira a ver si se acerca a ese perfil de egreso. Esa reflexión hay que hacerla colectivamente, porque no vale que yo cambie. Tenemos que cambiar nosotros, todos, los colectivos, el plantel entero, todos los docentes. Unos con más convencimiento, otros con menos, pero tenemos que hacer. Y además, cuando lo plasmemos, como decía la doctora, construyamos en nuestro proyecto educativo, en nuestro planeamiento, ese perfil de egreso de nuestra localidad, de nuestro ciclo, ¿no? A semejanza de, pero no tiene que ser igual de, porque tenemos, pero construyámoslo. Y una vez que construyamos eso, ya no tengo problema en coger. Es que me estaban pidiendo. Esto tiene el directo. Ya no tengo problema en coger todos los contenidos de antes, porque no lo voy a ver como el objetivo a conseguir. Los contenidos son la herramienta para conseguir ese perfil de egreso, ese perfil de alumno, ¿no? Y en esta materia hay un aprendizaje esperado, que al final del año estamos hablando de 6 o 8 aprendizajes esperados, 8 o 10, ¿no? Luego los otros los quito, no los quito, pero esos son los que sí o sí tienen que dominar. Si yo cojo esos aprendizajes esperados y de los perfiles de egreso y fines de la educación cojo verbos de acción, analizar, comparar, elaborar, debatir, justificar, ¿no? Diseñar pequeñas investigaciones y cojo esos verbos, podemos construir un currículum más de sentido común. Mi experiencia me dice que cuando ese currículum lo construyes, te da miedo y le tienes miedo a los padres. Mi experiencia me dice que no le tengan miedo a los padres. Los padres los desconcierta, porque llevan toda la vida oyendo como verdad sagrada una que ahora deja de serlo. Pero resulta que cuando ha pasado un mes de trabajo en ese tipo, dice, ¿qué le ha pasado a mi niño? ¿Qué le ha pasado a mi niña? Que está estudiando como nunca, que tiene una ilusión como nunca, que quiere trabajar, que se pone. Ese es lo que tenemos que construir. Voy a intentar a ver que no me sale porque tenía una diapositiva un poquito que calificaban esto. Pero quiero poner un ejemplo muy claro. El ejemplo es el comer. El proceso de comer y alimentarnos. Tenemos muy claro que nuestros hijos tienen que comer. Tienen que comer variado, pero no nos quedamos en que coman. Vemos si esa comida le ha alimentado. ¿Y cómo vemos si le ha alimentado? Si está creciendo. Está creciendo, va bien. ¿Que come poquito? Pues come poco, pero está creciendo.
¿Que come mucho? Porque será de comer mucho, pero ¿está creciendo o no? Esa es la clave. Pues tenemos una aberración curricular, y es que me fijo en que se lo coma todo, aunque no se alimente. Se lo coma todo, aunque sea una alimentación bulímica, que es un examen. Una hipocresía. Perdonad que lo diga, pero examen es hipocresía. Hoy hago el examen, el viernes hago el examen, el lunes doy las notas, el martes los padres ya vienen a hablar con nosotros muy contentos. Los padres y yo sabemos que eso es mentira. Ese 6 o ese 8 fue del viernes pasado, ya no es. Y nos quedamos tan contentos. Y luego vemos que los niños no crecen. Vemos que los niños decimos, ¿qué niños más torpes? Los niños no tienen ilusión, no los ves espabilados. Pues si no los ves espabilados, no están alimentándose bien. O está comiendo y no está haciendo la digestión. ¿Qué es hacer la digestión? ¿Qué es comer? Pues yo tengo que tener muy claro que es imprescindible, porque no puedes comer cualquier cosa. Las chucherías se comen después de haber comido lo esencial. Luego, ¿qué aprendizajes son esenciales? ¿Cuáles son imprescindibles? Eso lo tenemos que tener muy claro. Eso sí o sí se lo comen todo. Y después, todo lo que quieran. Luego, no es cuestión de quitar aprendizajes. Es cuestión de categorizarlo y priorizarlo. No quitar, porque hay quien come mucho y necesita mucho que le echemos. ¿Cómo hago que ese aprendizaje sea alimento? Pues darle tiempo a la digestión. Es darle tiempo. Aprenderlo poquito a poco. Aprenderlo en tareas cooperativas. Aprenderlo en debate, en interacción. Hay una foto que se utiliza mucho en el planteamiento del DUA, una foto de los cerebros funcionando, y cuando el cerebro, la tenía en la presentación, voy a ver si la recupero ahora en algún momento, que cuando el cerebro está pensando, tiene el foco de la zona de pensar. Cuando está hablando, el foco de la zona de hablar. Cuando un alumno está con otros construyendo y debatiendo, cada uno a su nivel, está el cerebro entero. ¿Por qué? Porque hay emoción y porque hay interacción y todo trabaja. Eso se llama aprendizaje cooperativo y tiene unas técnicas preciosas de cómo hacer. Y eso, y darle sentido al aprendizaje se llama hacer tareas, generar situaciones de aprendizaje. Y las situaciones de aprendizaje no son de una materia, son inter. La situación de aprendizaje y esa situación de aprendizaje, cuando hagamos el trabajo híbrido, es el salto para la calle. Presenta una situación que pueda estar próxima a los contextos que van a vivir en sus casas, o varias situaciones que puedan estar próximas. En esas situaciones, varios profesores, o yo profesor de varias materias, los incardino los contenidos que yo creo que son esenciales, y algunos más para quien necesite más, los incardino, y entonces la actividad y el aprendizaje de la materia de matemáticas, de la de lengua y de la de naturales o sociales, son complementarios para complementar la tarea. Luego el niño ya, aunque yo le expliquemos distintas materias, ya no se encuentra, como decía la doctora Frida antes, perdido ellos y sus familias, tantas horas perdidos sin saber para dónde voy. Sé que vienen distintas materias, pero todos me ayudan a un objetivo, y es que cuando vuelva dentro de una semana a clase, tendré que llevar mis aportaciones sobre estos 4 campos de trabajo, que son las partes de esa tarea. Muchísimas gracias, doctor. Creo que nos deja, y estas reflexiones de ambos nos ayudan y me ayudan a mí incluso a repensar las preguntas que tenía respecto a la recuperación académica. ¿Qué recuperamos, no? Yo, ahorita, nuestros docentes, el sistema, con estos declaraciones, informes en donde nos dicen ha habido pérdida de aprendizaje. Hemos perdido aprendizajes, tenemos poblaciones, como bien lo comentaba la doctora Frida, que no han tenido este acceso a poder continuar con su aprendizaje, no solamente por abandono, sino porque simplemente no tienen los medios para tener una interacción o los recursos o las condiciones para mantener un trabajo a distancia, ¿no? Para mantener su educación a distancia. Y en este sentido, pues se nos ha hablado de que llegado el momento, tanto de manera a distancia como en el retorno, tendremos que tener pues procesos fuertes, planes de recuperación académica del aprendizaje. Y ahorita con lo que nos están comentando,
pues me surge la idea también, ¿recuperar qué, verdad? Esta reflexión que ustedes hacen sobre los aprendizajes esenciales, fundamentales, la forma en que se adquieren, pues también en este plan de recuperación tendrían que estarse visualizando, ¿no? Para no recuperar lo que no nos va a alimentar, digamos, ¿no? Ese sería como el tema. Y hablando ya del tema de recuperación, y quisiera iniciar, digamos, este otro bloque, ¿cómo podríamos realmente, o qué aspectos tendríamos que valorar para saber este nivel de atraso que realmente nos está dejando la pandemia? ¿Qué variables, qué dimensiones, cómo podríamos en función de eso también y de las acciones que realicemos, saber cuánto tiempo vamos a tener que invertir en esta recuperación? ¿Y qué recomendaciones le podrían dar a nuestros docentes de cómo, qué aspectos considerar en este plan de recuperación? Si le parece, iniciamos con usted, doctor, para ir alternando y después con la doctora Frida. Adelante. Bien, pues continuando con lo que acaba de plantearme, ¿verdad? Es fundamental, antes de empezar a recuperar, tener muy claro qué es esencial recuperar. Seamos realistas, en la escuela damos muchos contenidos porque estamos muchas horas y hay niños que hay que entretenerlos mucho tiempo. Eso es así. Tenemos que tener muy claro qué es esencial. Tenemos que tener muy claro interdisciplinarmente. Y cuando digo interdisciplinarmente no siempre digo entre profesores, sino nosotros con nosotros mismos cuando damos distintas materias. Que es que yo me parece una barbaridad que decimos, no me da tiempo a acabar las matemáticas y nos pasamos a lengua. Pero si es tú con los mismos alumnos. ¿Dónde está el tabique de una hora a otra? Salvo un estudio administrativo del número de horas que se dedica, ¿no? Para tener una referencia. Bueno, pues lo primero es tener claro cuáles son los esenciales. ¿Cómo determinamos cuál es el nivel que hay? Pues un tema que yo he pensado mucho y me da mucho miedo hacerlo de forma tradicional. Porque de forma tradicional es ahondar en aquellos que ya vienen sabiendo que lo han pasado mal o que no han aprendido nada. Es ahondar en aquellos que incluso voluntariamente se han dejado abandonados y no han querido entrar en nada. Y además, con el concepto que tenemos de examen o de prueba, van a intentar que lo que van a ver que lo que estamos es, además, en la herida que tiene. Pues mirar, después de muchas vueltas, y cuando aquí se volvió, compañeros de centro de aquí próximo, trabajaron por técnicas cooperativas. Una vez que tenemos lo esencial, lo que tenemos que trabajar, hicieron grupos de trabajo heterogéneos, de los cuales pusieron alumnos más academicistas, de unos más sociales, alumnos que han tenido un proceso de trabajo online más eficiente y más eficaz y otros que han tenido poco, grupos de 4 o 5 alumnos, los pusieron a trabajar en equipo, hicieron alguna dinámica. Primero hicieron una estrategia de soltar lastres. Hablemos de lo que no ha pasado, hablemos libremente, pero no entrar en debate ni en justificaciones. Quien quiera contar que cuente cómo lo ha vivido, hablando de emociones, hablando de valoración, nadie no tiene que justificar nada, nadie comenta nada y solamente se hace, ¿de acuerdo? Pues no hemos enterado, quédate tranquilo, quédate tranquila que lo has dicho. La profesora o el profesor después hace un pequeño resumen de la variabilidad que hay y genera expectativas positivas. Sobre ese contexto emocional de partida, que no podemos entrar y después de toda esta tragedia empezar con exámenes o con pruebas, estamos locos. Hagámosle ese planteamiento, ¿no? Y una vez hecho eso, como yo ya con lo que han contado ratifico expectativas que yo tenía y conocimientos que yo tenía de antes, automáticamente lo que hacemos es, en esos grupos heterogéneos, cojo los distintos bloques de trabajo, ¿no? Que muchas veces no tanto tema por tema, sino bloques de temas, ¿no? Y genero una dinámica de trabajo cooperativo, utilizando diferentes técnicas. Por ejemplo, una secuencia puede hacer, y de hecho, en las diapositivas que al final os pasaré, ¿no? Para que lo pongáis a disposición, pues, hasta planteo la secuencia, ¿no? ¿Cómo se llama? El docente hace una lluvia de ideas
abierta o dirigida, digo abierta, de lluvia de ideas, ¿qué sabéis sobre esto en gran grupo? Pues sobre los mamíferos y el sistema reproductor, los distintos órganos de los mamíferos, ¿no? ¿Qué sabemos? O bien el docente lanza 6 u 8 preguntas, 6 u 8 palabras que son significativas. Le dice a cada alumno, primero, para la lluvia de ideas, que cada uno en su libreta escriba qué sabe, qué le sugieren estas palabras o qué sabe de este tema. Segundo, hacemos la lluvia de ideas y le volvemos a decir al alumno, pues ahora, después de haber oído a los compañeros, escribe lo que sabe ahora, añádele lo que no sabía antes y te lo han dicho los demás. Y con esa libreta base de cada uno, hacemos un trabajo cooperativo en los grupos heterogéneos. Y con la técnica del 1, 2, 4, la técnica del folio giratorio, con alguna de las técnicas, hacemos que se expongan. Con lo cual, se están recuperando unos a otros sin ni siquiera recurrir a la tutorización del listo sobre el no listo, del que ha tenido la suerte de tener informática e informático en su casa, que no ha tenido la suerte, sino que van exponiendo sobre la mesa y unos exponen mucho y otros cogen mucho. Ya sé, y en esa técnica hacemos y vamos aclarando todas las cosas. Y la hacemos después que cada uno escriba en su libreta qué es lo que sé ahora después de lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Y después de eso, la profesora, que ya sabe lo que dijeron en total, aporta y dice en voz alta y hace sus explicaciones pertinentes, ¿no? Y luego al final hacemos una conclusión de ese bloque temático en la pizarra, que entre todos salen de cada grupo y van haciendo un poquito y en la pizarra sacamos la conclusión de ese bloque temático. No sé si es más largo que darle explicaciones, pero sí es mucho menos complejo y menos segregador que tenerlos apartados. Y posiblemente unos compañeros con respecto a otros pueden irse avanzando. Y fruto de eso, como me ha dejado cada alumno en su libreta una secuela de avance, pues con la supervisión de la libreta, tengo yo, después de eso, perfectamente qué tareas le puedo mandar en su casa para compensar las lagunas que yo vengo. Y todo eso sobre lo esencial. Van a salir muchas más cosas, pero yo intento garantizar lo esencial. Por ahí veía yo una secuencia, eso repetido en cada uno de los bloques temáticos, ¿no? Con distintas técnicas y aprovechando lo presencial para la colaboración entre ellos. Y lo de la casa para que la parte más individual, para que consulte con el libro y complete lo que le faltaba, para aclararle esas dudas. Y en el proceso de la casa, mandarle a los niños y a los padres qué criterios de evaluación, qué elementos de evaluación. Vamos a evaluar con esta hoja de registro de destrezas, con esta hoja escala de observación de actitudes y con esta rúbrica. O este listado de cosas son los que tiene que saber dominar. Eso, a la casa, con el alumno delante y con los padres delante. Que lo controlen, que lo dominen, para que el poco o mucho esfuerzo que hagan sea centrado. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es una aportación muy práctica y me surge aquí también la inquietud ahorita que la doctora Frida pueda intervenir. También esto que comentaba, ¿no? La participación y el rol de los papás en este proceso. Doctora, ¿qué nos podría decir y cómo complementar este tema de la recuperación? Pues a mí me hizo pensar también muchas cosas. Te lo voy a decir, porque lo primero es, ¿realmente vamos a regresar a recuperar? Yo simplemente quise citar ahorita una frase que se atribuye a Benjamin Franklin, no lo sé si sea él dice, el tiempo perdido no se recupera nunca. Y cuando decimos que tenemos tiempo de sobra, descubrimos que siempre nos falta tiempo. Y creo que eso es algo que siempre estamos diciendo los profesores, es que me falta tiempo para poder cubrir pues los contenidos de los programas. Siento que más bien aquí yo encuentro una cierta paradoja, no sé si ustedes la ven así, si el doctor Juan de Dios también lo ve así. Efectivamente, lo que no logramos consolidar o lo que se perdió, digamos, en este tiempo, en este año y medio, fue probablemente el poder abordar contenidos disciplinares de los programas de estudio. Eso es lo que siento, y que eso no se muchos de los temas, o mucho de lo que aparece como saber en esos programas de estudios, pero yo pienso que también tendríamos que reflexionar y equilibrar. Bueno, eso no se aprendió, no consolidamos los programas como estaban planeados, no cubrimos todos los temas, no fue posible y nos faltó tiempo.
pero también tendríamos que pensar, pero ¿qué sí se aprendió? ¿Qué sí fue lo que logramos aprender? ¿Fue algo que estaba vinculado al contenido de nuestros programas o fueron otro tipo de aprendizajes o fueron contenidos de los programas, pero trabajados de una manera distinta que generaron eso que decía el doctor, mucho más sentido, más significado y un saber que les ayudó a nuestros estudiantes a atender esa condición y situación de vida en la que ellos estaban inmersos? Entonces, ahí siento que para poder decidir qué hay que recuperar o qué hay que enfatizar más bien, tendríamos que hacer un balance y sopesar estos aspectos. ¿Qué no se aprendió? Claro, de los contenidos curriculares, si eso era fundamental, si eso era definitivo, si eso era el conocimiento necesario para avanzar en su escolaridad, en su proceso de vida, en su trayecto, y qué sí se aprendió y cómo se aprendió. A mí me gustó mucho cuando hace rato el doctor decía que lo importante pues eran esos aprendizajes. Bueno, lo dijo con otras palabras, pero siento que coincidimos mucho, él y yo. Finalmente lo que tenemos que lograr, y ese se supone que es el cometido del currículum en los programas de en la práctica, pues son aprendizajes para la vida, para el bienestar humano y para nuestra participación como seres sociales, ¿verdad? Y la idea es que esos aprendizajes se den siempre buscando ese sentido y ese significado de ese saber. Entonces, yo me quedo pensando, no sé ustedes cómo lo valoren, al menos es lo que he encontrado en este tiempo en los talleres con profesores y en lo que estoy leyendo de lo que se está reportando en esta pandemia, que cosas que se han valorado mucho y que sí se han traducido en aprendizajes, a lo mejor no se lograron de manera académica, pero se lograron en la práctica y muchas veces con una mediación y un acompañamiento de excelentes profesores. La educación para la salud y el autocuidado, al menos eso sí que creo que hay más conciencia. Incluso en experiencias donde se le está preguntando a los jóvenes ¿qué aprendiste? Varios de ellos dicen esto: pues aprendí a cuidarme, aprendí la importancia de la salud, aprendí cómo prevenir, ¿verdad? Creo que tenemos que fomentar esas competencias de ciudadanía digital. Es cierto, por ensayo, error, muchos tropezones, pero fíjense que yo vi que incluso los profesores que ya habían tomado N cursos, pero ahorita fue cuando aprendieron las tecnologías y le dieron un sentido pedagógico. Eso nos enseñó que dar el curso técnico para que utilices la plataforma, pícale aquí y dale allá, o apréndete la ofimática, eso no funciona, ¿verdad? Las competencias para ser ciudadano digital pasan por otro lado, pasan por acceso, por uso y por apropiación, en contextos más situados, más significativos. Aprendimos con muchas dificultades a afrontar problemas y a solucionarlos en colaboración. Yo vi realmente experiencias tan interesantes cuando se veía que era imposible apropiarse tal cual de lo que se pedía para que los chicos continuaran vinculados a la experiencia educativa y con sus maestros. La verdad, una capacidad de generar cuestiones alternativas, ahí sí muy híbridas, por llamarlo de alguna manera, y solucionar en grupo. Redes de mamás comunicándose por WhatsApp con las profesoras, grupos que iban y repartían materiales impresos, guías de trabajo, cuando estaba imposible tener acceso a medios y tecnologías, profesores que hacían sus autovideos con unas clases cortititas pero muy divertidas, o simplemente mandaban mensajes para apoyar a sus alumnos, porque precisamente les interesaba lo que sigue, la resiliencia y su manejo socioafectivo. Vi que muchos docentes, y eso sale en varias encuestas que se han aplicado en estos periodos, que los docentes dijeron que su prioridad cambió de ser su prioridad cubrir mi temario a apoyar afectivamente a mis alumnos y apoyar la situación que están viviendo, ¿verdad? Entonces, siento que ahí todos esos temas de cómo hacernos resilientes y el manejo socioafectivo, que es muy complejo, lo empezamos a ver de otra manera, ya no como la enseñanza socioemocional de manual
o de ejercicio o de dinámica, sino de afrontar esos problemas y ver qué podíamos hacer, ¿verdad? En situaciones bastante difíciles. Prácticas para convivencia e interacción social. Muchos jóvenes dicen que aprendieron a convivir con su familia 24/7, ¿verdad? Sí, y la verdad, yo sí lo pienso, pensémoslo todos, no es tan sencillo. Y cuando a veces nuestra vivienda pudiera ser pequeña, o cuando tenemos un equipo de cómputo y todos tienen que hacer tareas, teletrabajo, o cuando nos sentimos pues que perdemos la intimidad, los espacios personales, ¿cómo replanteamos la convivencia? Muchos autores están diciendo también que son muy importantes las habilidades blandas. No sé qué piensa el doctor. A mí no me gusta el término de habilidades blandas, las soft skills. Suena raro, pero fíjense que tiene un sentido porque finalmente son esas que en estos y otros estudios se va viendo que son las que nos van formando pues para desenvolvernos e interactuar con otros seres humanos, la capacidad de cooperar, la capacidad de comunicarnos tanto de manera oral como de manera escrita, la capacidad de poder conciliar puntos de vista, la capacidad de resolver conflictos. Todo eso también es algo muy importante y eso es de las cosas que se fortaleció. Muchos aprendizajes que yo les diría en la esfera de lo que es el aprendizaje informal, que además eso generó mucha resiliencia y bienestar emocional. No sé, también el doctor qué nos diría, porque también he leído que eso que están publicando en España, en Argentina, en Chile, dan cuenta de ello. Los chicos lograron ir avanzando en procesos y sentir más bienestar cuando entraron a aprendizajes que tenían vínculo con las artes, con la música, con actividades de casa, incluso hasta cosas de lo cotidiano. Aprendí a cocinar, aprendí a cuidar plantas, aprendí el cuidado y la interacción con mis mascotas, etcétera. Aprendizajes muy de la vida y aprendizajes informales que también tuvieron un interés. Entonces siento, les insisto, me parece a mí que podríamos recuperar entre esos aprendizajes en lo informal, lo no formal, con esos aprendizajes sociales y replantear qué es lo importante, ¿verdad? Yo no quisiera pensar, porque eso me parece que le va a generar mucho estrés a los chicos, si regresamos a las escuelas a tensionarlos, el doctor ya lo decía, y a querer que se aprendan en tiempos muy cortos todos los temarios que no vieron en 1 año y medio y que enseguida los estemos abrumando con exámenes para asegurarnos que ahora sí se aprendieron esa información. Siento que eso no sería el arreglo. Siento que tenemos más clara esa nueva normalidad en cuanto a lo que sí aprendimos de salud, prevención de contagios, dinámica en las escuelas. Aquí yo les quise poner unas fotos de la ciudad de León en un preescolar, de Montevideo, de Buenos Aires, en esta idea de cómo ir regresando, ya lo decía la doctora Imelda, pues con el debido distanciamiento social, con nuevos arreglos en el espacio, todas nuestras medidas sanitarias que por mucho tiempo las vamos a llevar, eso no las vamos a quitar, la idea de que tenemos que interactuar en eso que le llaman burbujas o células, que lo veo complejo, sinceramente sí lo veo complejo, pero pues ya se está experimentando en varios contextos para que tengamos grupos pequeños alternados, se logre la convivencia, que eso era algo que los niños anhelaban mucho, regresar a la escuela para convivir con sus otros compañeros, para estar con sus profesores, y les aseguro que no para que les quieran meter todo el temario ni hacer exámenes, sino por esa labor de mediación y acompañamiento del profesor. Vamos a tener menos horas de clase, entonces hay que aprovecharlas muy bien, lograr más interacción y más colaboración, y yo pienso que tenemos que aprovechar, al menos es lo que yo he visto que ha sido lo más exitoso, muchas metodologías y formas de trabajo que nos acerquen a la colaboración, a los métodos que ya conocemos de la educación popular, a lo que se puede aplicar en la escuela desde enfoques de investigación, acción participativa, a recuperar las tecnologías con sentido. Por ejemplo, yo vi, al menos en mi grupo y con varios maestros, nos funcionó muchísimo formar a los profesores para la tecnología,
poniéndonos con ellos a hacer proyectos, por ejemplo, de fotovoz para dar cuenta de su realidad, o proyectos donde ellos hacían videos y luego montaban un sitio para hablar de sus retos en la pandemia. Ahí se aprendieron un montón de tecnología, pero asociada a un proyecto, asociada a un problema, asociada a un proceso, no la tecnología por la tecnología, y se pudieron vincular con sus alumnos y se dieron aprendizajes intergeneracionales muy interesantes que fomentan algo que desea el doctor, nuestra capacidad de pensar, de reflexionar. Siento que tenemos que regresar a aprovechar esos tipos de lenguajes y formas de pensamiento que se han ido adquiriendo. El pensamiento visual, el pensamiento narrativo, el pensamiento artístico, el pensamiento que se dice proyectual, generar proyectos, hacer cosas constructivas, creativas, porque si regresamos nada más a querer recuperar con el contenido inerte y regresar a la rutina tradicional, no siento que eso realmente nos vaya a funcionar. Por eso insisto que ese regreso a lo presencial, lo híbrido y a distancia, y sobre todo escenarios que ni siquiera sabemos cómo los vamos a plantear. Tenemos que regresar pensando que van a ser entornos retadores, con mucha incertidumbre, donde nada es seguro y que vamos a tener que seguir construyendo y solucionando día a día para generar un mejor ambiente de trabajo y de bienestar. Creo que eso es algo que aprendimos y desde ahí tendríamos que replantear ese regreso. Me parece, no sé qué piensen ustedes. Pues sí, muchas gracias, doctora. Y a mí estas reflexiones, y que incluso voy a hacer aquí un salto temático, me hacen pensar y quiero platicarles un poco. Ahorita en el estado estamos viviendo una serie de escuelas que se inscribieron para regresar presencialmente, es un pilotaje. Y bueno, todos obviamente estamos preocupados por los aspectos de seguridad, ¿verdad? De salud, como todas las medidas preventivas. Y en el aspecto propiamente académico, pues cada escuela está decidiendo, los protocolos de salud pues, tienen que ser estrictos en ese sentido, los distanciamientos, pero en la parte académica, pues obviamente cada escuela está decidiendo para qué regresa, qué va a trabajar, y ahí nos hemos encontrado lo que estamos aprendiendo, que muchas escuelas le están dando mayor importancia a este proceso socioemocional, o sea, como eso es lo que vamos a trabajar y quizá lo académico se siga trabajando a distancia. Algunos otros hemos visto que como que aprovechan ese tiempo para trabajar materias que casi no habían trabajado y entonces pues ese es el momento. Algunos otros sí, como en estos alumnos que ya van a transitar de nivel o que están con mayor rezago o que no se habían presentado precisamente por no tener esta situación, esta posibilidad de presencialidad, sí han estado haciendo estos trabajos como de regularización, nivelación. Me queda claro que no es posible pensar a lo mejor en una sola medida y ahora con lo que ustedes nos han comentado, pues toma mucho sentido realmente el pensar para qué en ese tiempo, el pensar para qué y cómo generamos también estos ambientes, sí cuidados, pero sí también de felicidad. No sé cómo expresarlo, ¿no? Es que sí. Finalmente estamos regresando después de una situación de distanciamiento. La posibilidad colaborativa a veces resulta difícil de pensar, ¿verdad? Pero hay como en esto la creatividad de los docentes. Y en eso quiero hilarlo con el aspecto socioemocional, por eso les decía lo del brinco. ¿Qué recomendaciones? Porque realmente creo que como en la parte curricular, en la parte ahorita muy de emergencia, lo comentaba la doctora Frida, la parte de resiliencia, de repente pasamos de un asunto en que es muy reciente su incorporación dentro de la currícula como educación socioemocional, pero nos encontramos ante una situación en donde pareciera casi cosa de psicólogos, ¿verdad? O sea, cómo contener de salud emocional. Sin embargo, estamos claros que un buen ambiente, y por eso es que me parece que
las artes, la educación física han resultado tan de éxito, pues, en este proceso que hemos tenido a distancia, porque mantienen, pues, en ese estado de ánimo y además también en la posibilidad de tener clases más atractivas, que mantengan la motivación y el interés de los estudiantes, sus formas de expresión. Pero, ¿qué podríamos hacer teniendo en cuenta que somos realmente novatos en el tema, ¿no? Y que podemos encontrar situaciones en general el grupo, ciertos estados de ánimo, pero en general también podemos encontrar cosas muy específicas que puedan ser ya de salud mental o otro tipo de problemáticas? ¿Cómo podríamos prepararnos para poder, como sistema, estar mejor preparados, valga la redundancia, en el tema socioemocional, para procurar el bienestar tanto de nuestros estudiantes como de nuestros maestros también? ¿Quién quisiera iniciar? ¿Quién quiere iniciar? Yo no tengo problema en aportar poquitas cosas porque ya no quiero abusar, pero mira, yo he reflexionado mucho en nuestra práctica aquí en los centros sobre la acción tutorial, que es el desarrollo emocional, ¿no? Aquí se tiene la costumbre de que hay una hora específica de trabajo para dedicarle a esas tareas, ¿no? Desarrollo emocional, personal, académico, ¿no? La acción tutorial. La verdad es que si analizamos la sociedad que tenemos, llevan muchos años los jóvenes estudiando valores y no se le nota en la calle, en la vida, en sus actitudes en general, ¿no? Al menos no tanto como lo que se ha invertido. A vivir se aprende viviendo y a convivir conviviendo. Para mí es un error, y siempre que puedo se lo digo, no caigamos en el error de que porque tengamos una hora a la semana que lo dediquemos al desarrollo socioemocional y apliquemos programas muy interesantes de comunicación, de empatía, de asertividad, de resolución de conflictos, y luego tengamos las restantes 24 horas de docencia o las 27 horas de docencia, las tengamos que viven en un infierno, o en el mejor de los casos viven uno junto al otro sin convivir porque tienen que estudiar tonterías para olvidar. La acción tutorial, la acción emocional, es inherente a la acción docente. Y por tanto no olvidemos que lo que tendríamos que tener en los docentes que intervenimos con un grupo, es ponernos claros cuáles son los objetivos emocionales que queremos conseguir. Posiblemente no estaría mal que supiésemos, que conociéramos programas específicos de cómo aplicarlo, pero no somos psicólogos clínicos, ni maestros clínicos, ni somos consultores emocionales. Somos docentes y, por tanto, si yo me formo en educación emocional de cualquier campo y leo los programas, lo hago para hacerlo durante la docencia, para hacerlo mientras estudias haciendo la docencia. Si yo soy el responsable de un grupo, como profesor tutor responsable de un grupo, parte de mi trabajo está en coordinar la intervención curricular para que no machaque a los alumnos. Coordinar la intervención emocional al hilo del trabajo para que no machaque a los alumnos. Y a lo mejor vendría muy bien que una hora a la semana uno de los docentes se reuniese con el grupo para hacer metacognición de los procesos emocionales que estamos viviendo. Estamos aprendiendo a mirar a los ojos y a ver sus sentimientos, a ver sus emociones que nos transmiten. Estamos aprendiendo a que cuando algún compañero no sabe, no es que me pongo y le ayudo, es que trabajamos juntos. Por tanto, no voy de sobrado. Como yo digo muchas veces, digo, no hay cosa que pueda ofender más a un alumno que le diga, espérate, tú fulanico, que tú qué hay esto, cuando acabes le ayudas. ¿Qué hay que decir? Que con lo que te sobre te va a echar a los demás. ¿Qué le está enseñando ese niño? Que como va sobrado, cuando le sobre cosas se lo puede dar a los demás, pero mientras tanto va por delante. En vez de decirle como docente, como vamos avanzado, párate, para tu mundo que va a sobrar y dedícate a trabajar con tu compañero ¿no? Pues a lo mejor una hora semanal para hacer metacognición de qué supone en nuestras vidas estas vivencias que estamos teniendo, sí puede ser educación emocional. Una hora en la que yo le aplique programas, que en el fondo entienden ellos que son como jueguecitos más relajados que la docencia, y donde se parten la vida es en la nota, y de allí los tengo en otros planteamientos,
hemos perdido el enfoque. Eso como enfoque de entrada. Y no hay cosa que le genere más ansiedad a los alumnos que estar perdidos en clase. No hay cosa que genere más ansiedad a los alumnos que todas las tareas que yo ponga sean curriculares. Con lo cual siempre triunfan los mismos y siempre fracasan los mismos, cuando no es así la vida. Antes ha dicho Frida, el aprendizaje no formal, informal. Si yo pongo una tarea, el producto final de esa tarea tiene que tener una parte sacada de los libros de internet, otra parte de que hemos tenido que ir casa por casa en el pueblo, en las tiendas, preguntando y recogiendo datos, y otra parte que tenga una expresión artística de ese documento, de eso que hemos elaborado. ¿Para qué? Para que todos tengan su minuto de gloria. Y segundo, para que nadie sea más listo que nadie, diga el empollón, diga, menos mal que estaba que trabaja poco en internet y en el libro, pero no le da vergüenza ir a preguntar por la casa, porque yo hubiese sido incapaz de hacer esa parte del trabajo. Y los dos dicen, menos mal que estaba esta chica que dibuja también, o que tiene ese arte para darle sentido a esto. Eso es la educación emocional, generar esas situaciones, y eso se llama generar tareas pensando, fijaros, que generamos tareas pensando en multinivel, contenido, y no generamos tareas pensando en multiinteligencia. Estamos locos. Por eso no es arreglar, es transformar el punto de vista, hay que transformarlo, ¿no? Yo por ahí, y luego ya sí que intervenir más, pero eso sí, de partida. Muy bien, gracias. Doctora. Pues siento que me encanta, doctor, lo que ha dicho. Yo coincido plenamente con usted y lo que me hace pensar, pues es efectivamente se necesita un abordaje sistémico y una serie también de apoyos a la institución escolar, porque efectivamente no podemos cargar toda la responsabilidad en el profesor de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Yo he escuchado efectivamente, como usted menciona, muchos de los profesores muy preocupados y diciendo es que yo no soy competente para atender las situaciones socioemocionales, afectivas, los conflictos de casa, los problemas tan fuertes que veo en mis alumnos. Muchos de ellos se angustian porque dicen, bueno, detecté un chico que está consumiendo sustancias, o detecté otro chico que está enrolado con los narcomenudistas. Hay otro chico que me llega golpeado, se ve que en su casa alguien le pega. ¿Qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? ¿A dónde voy? Estoy encontrando otros niños que están agrediendo en internet a fulanito, sutanito. Siento que todos y cada uno son asuntos delicados donde no podemos dejar la responsabilidad a título personal. Sí creo, coincido con usted, que los profesores sí somos responsables en nuestro espacio de aula de buscar el mejor clima, como se le dice ahora, socioemocional en el aula. Eso sí nos toca y tenemos que ser cero tolerantes a la discriminación, a la burla, al maltrato, a las cuestiones de exclusión entre los compañeros. Eso sí nos toca y tenemos que estar siempre cuidando esas relaciones de respeto y armonía y nosotros tenerlas por delante, ¿verdad? Porque si no somos ese modelo a seguir, pues la escuela no va a lograr un ethos de bienestar. Eso me parece importante. Pero también pienso que a las escuelas se les tiene que dar el apoyo de equipos, primero equipos psicopedagógicos bien formados y competentes para atender situaciones que salgan del ámbito de lo que puede hacer el profesor. Eso también me parece sumamente importante. Se tiene que tener personal que sí está preparado para atender situaciones que se puedan o deban atender. Y que además, aparte de esos equipos psicopedagógicos de apoyo de gran calidad, gente pues sí seria, vienen de distintos ámbitos de conocimiento, tengamos también la posibilidad de contactar con redes más amplias, porque muchas de las cosas que suceden a veces incluso van a superar lo que pueda hacer el equipo psicopedagógico y nos tiene que llevar a que otros núcleos de la sociedad, ¿verdad?, otras instituciones mismas puedan responder para apoyar a la institución escolar. De otra manera, siento que es dejar muy desabandonado y muy sin posibilidad de resolver situaciones muy conflictivas. Ahora, coincido, doctor, que son temas en los que hay que estar muy bien preparado,
porque a veces quiere uno orientar o quiere ayudar y no se tiene el conocimiento y probablemente ese es el temor. En vez de apoyar un proceso, pues voy a generar que eso se complique aún más. Orientar a un chico con adicciones, a una niña que se hace cutting, etcétera, todo, que son los problemas que a veces se enfrentan los profesores en el día a día y para los cuales pues efectivamente tienen toda la razón, se sienten más que abrumados. A mí me preocupa también que el tema de lo socioemocional, no sé cómo lo vea usted en el contexto allá en España, pero yo sí lo veo aquí en México. Sucede lo que como que a veces se hacen temas de moda, ¿no? Y entonces empieza a caer una oferta de cosas que aquí le llamamos los productos milagro, no sé cómo le llamen ustedes, y que son pues cuestiones que son más marketing, que no tienen un fundamento y las personas a veces en la preocupación, más la promesa de que rápido, fácil y sin gran problema todo se resuelve, caen en esa situación. Por eso sí me preocupa, creo que se tiene que hacer una formación muy cuidadosa y al mismo tiempo también atender el bienestar emocional de los profesores, porque también me parece que es una gran demanda pedirle al profesor que haga toda una contención socioemocional de sus alumnos o de sus familias, cuando también los profesores pueden estar viviendo lo mismo, situaciones socioeconómicas, pérdida de familiares por el COVID, conflictos en la casa, muchas situaciones. Se tienen ya estudios pues, desde la mirada de salud mental, enorme incremento del estrés, de la ansiedad, de los problemas para dormir. Incluso en el personal médico se ha encontrado el incremento del consumo de sustancias, ¿verdad? Por toda la situación en la que estamos viviendo. No sé, en los profesores, que yo sepa algún estudio en especial, no se ha hecho. Incremento en el consumo de alcohol, eso sí se ha encontrado en nuestra población, ya hay datos del Instituto de Salud Mental. Entonces, pues todo eso nos tiene que hacer pensar que también el cuidado, el bienestar, la atención emocional de los profesores se debe de atender. Ya sabemos esos ciclos del malestar docente, del burnout, y esto que estamos viviendo ahorita lo puede también acrecentar. Entonces siento que es una atención más integral y pues sí, una exigencia de ir más allá de solo, coincido con usted, te doy una hora, todo el demás tiempo te puedes sentir como te sientas, pero en la hora de mi clase vas a ser feliz. Pues es que eso no puede ser, ¿verdad? Tiene que ser una mirada más amplia. Sí, yo si me permite, Esmeralda, sí, claro, por mi experiencia como asesor, como ATP, como orientador, sí es verdad que es imprescindible personas que tengan una formación más allá de los docentes, por eso de ser complementaria, pero hay que cuidar mucho que esas personas, aunque tengan formación clínica, no tengan visión clínica de la intervención. Eso es determinante porque aquí nos ha hecho mucho daño. Porque, entre otras cosas, ya en el año 80 y tanto, ¿no? En el libro Magos sin Magia ya decía, el que demanda al orientador, ya en la demanda descarga toda su responsabilidad y pide el milagro, ¿no? Lo que no puede ser es que si llega un equipo psicopedagógico, demanden que el asesor, el especialista, intervenga con el niño. Por dos motivos. Uno, porque la eficacia es muy poca, o en todo caso la eficacia sería en casos ya extremos clínicos, pero no en la mayor parte de la situación. Y segundo, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Mientras estoy interviniendo, lo estoy soportando, pero vive en un contexto familiar que no podemos intervenir, pero vive en un contexto escolar que le es adverso y por tanto. Es decir, tenemos que tener equipos especializados, pero con visión curricular. Que sin dejar de decir, esto me corresponde a mí como especialista, pero yo sé que lo que yo haga aquí se tiene que generalizar en el proceso curricular. Y el proceso curricular se llama ¿qué enseño?, ¿cómo lo enseño? Y ¿cómo lo evalúo? Y ahí está también gran parte de la felicidad de los docentes. Si los docentes fuésemos capaces de tirar por la borda la autoexigencia de que tienen que aprender todos las cosas que luego van a olvidar todos, la escuela sería mucho más relajada. Yo me he tirado muchos años diciéndole a los docentes, es que no me da tiempo a dar el libro, es que no me da tiempo a dar el libro.
Pues compra un libro menos. Y ya acabas con un libro hecho. Vamos a ver, que el libro es la herramienta. Vayamos que compras más herramientas de las que necesita el coche. Y no puedes arreglar el coche porque tienes que estar con todas las herramientas. ¿Cómo de una herramienta sin usar, aunque no haga falta? Parece ridículo, pero visto desde fuera es así de lamentable. Y nos flagelamos por eso. Y entramos en depresión por eso. Entramos en depresión porque no me aprueban. Me salen mal las notas de la hipocresía de que a sabiendas de que un mes después cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Sí. Y entonces eso también es parte de la emocional y por tanto, y ese valor tiene que ser colegiado, tiene que ser colectivo. También en este caso es muy importante que en vuestro caso ATP y supervisores compartan eso y apoyen. Sí, que no llegue el supervisor con, ¿no? Sí. Con el planeamiento, por dónde vas, cuánto te falta y de este tema has dado todo. Estamos en otro mundo. Pensemos en nosotros. Pensemos, yo hago una referencia muy grande. ¿Cuántos amigos míos dejaron la escuela porque no pueden aguantar tanta presión de aprender y vomitar? Salieron a la calle y con el aprendizaje informal han desarrollado su inteligencia, su humanidad, sus habilidades sociales, mucho más que los que no hemos chupado muchos años de academia. ¿Por qué no valoramos eso? ¿Por qué al niño que es más social, como decía la doctora antes, no le valoramos que las competencias las está llevando por ahí? La ley que va a aprobar el Parlamento Español y que ahora está en diseño curricular, dice que el aprendizaje no formal e informal es parte del desarrollo de las competencias y los docentes tienen que considerar los avances de ahí a la hora de evaluar el desarrollo competencial, la adquisición del nivel competencial. Y por tanto, muchos de los niños que ahora son del pelotón de abajo, si pusiésemos los fines de la educación sobre la mesa, invertiríamos. Es por lo que yo decía antes que tenemos que hacer tareas en las que todos tengan. Tareas no multinivel, que eso es machacar, hay que machacar. El multinivel se hace muy fácil con los trabajos cooperativos. Grupos heterogéneos para aprendizajes nuevos. Lo nuevo que lo descubran los diferentes juntos. Y luego grupos homogéneos para profundizar. Y unos profundizan nada más que lo esencial, otros profundizan en lo que es deseable y otros profundizan en dispararse hacia adelante. Ya está. Y como nos estamos reorganizando constantemente, nadie sale discriminado. Todo el mundo contento porque en cada momento hace lo que necesita. Afianzar lo poquito o sobre lo poquito que ya ha afianzado, dispararme. No quiero intervenir más que... Muchas gracias. Pues ya estamos un poco de tiempo, pero no quisiera a lo mejor hacer un comentario sobre el tema que teníamos. Ya lo han abordado en cuanto a cómo atender estas diferencias, estas necesidades del alumnado, este aprendizaje situado. Pero quiero, y también la doctora Frida nos mencionó que efectivamente hay que reconocer que para la atención a ciertos grupos en situación vulnerable, pues no se generaron respuestas educativas, ¿no? A lo mejor sí el trabajo de maestros de los centros de atención múltiple, que digamos ellos mismos estuvieron haciendo ajustes, pero para la generalidad de nuestros docentes que tienen alumnos con estas características, ¿cómo podríamos, en qué nos tenemos que poner a trabajar? Digamos, si tuvimos ahí algo que desperdiciar que desperdiciamos y en función de eso también, pues como parte de su derecho y como parte de esto que comentaban, bailado con todos los temas que ya comentaron, ¿no? La no exclusión, el trabajar considerando estas diferencias, el trabajo colaborativo. Pero, ¿qué más podríamos sumarle a la situación de atención a los niños con cierta condición de vulnerabilidad? Bueno, ¿Quién quiere iniciar? Si me permiten, yo quisiera comentarles algunas cuestiones, porque también eso me hace reflexionar que en el contexto que hemos vivido en este año, no sé si ustedes lo vean así, finalmente todas las personas por alguna condición caímos en esa condición de colectivo en condición de vulnerabilidad, maestros y profesores. Algunos colectivos ya de entrada venían con esa condición,
pero me parece que si lo pensamos, muchos o casi todos, unos por edad, otros por cuestiones de salud, otros por tema económico, otros por la región donde están, otros por la situación de su trayectoria como persona que aprende, otros por las demandas en su situación en casa. Yo un poco llegué a esa conclusión con lo que les comentaba, los proyectos que estuvimos trabajando con maestros para que ellos pudieran explorar, identificar, no me gusta la palabra diagnosticar porque coincido con el doctor, a veces usamos términos muy médicos y terminamos patologizando todo, ¿verdad? Para conocer la condición o la situación en la que estaban sus comunidades educativas, y fíjese que se encontró que en realidad en todos había ese interjuego de ámbitos de vulnerabilidad, pero también ámbitos de fortaleza. Eso lo hicimos mucho con lo que yo les comentaba, con las estrategias de fotovoz, que es algo derivado de la investigación-acción. Las comunidades, los grupos van tomando ellos mismos sus fotografías y narran su condición de vida. Entonces, pues aquí vemos chicas que están en la telesecundaria y tienen bebés pequeños, profesoras que ellas también tienen una sobredemanda en casa por su condición de mujer, chicos que no tienen las condiciones para entrar en los modelos de Aprende en Casa, muchos otros pequeños que han tenido que asumir muchísimas labores, menores de edad haciendo mucho trabajo o muchas labores en casa que no les permiten atender sus actividades escolares y que los ponen en riesgo de rezago, de abandono. Entonces, siento que aquí el tema es, por un lado, pues primero identificar cuáles son las condiciones de nuestras comunidades educativas, partir de esa diversidad de posibilidades, porque pues hoy en día creo que todos representamos la diversidad, aunque efectivamente nos faltan miradas muy específicas para ciertos colectivos. Las personas con discapacidad, miren, en verdad quedaron invisibilizados y excluidos. Con ellos se necesitan materiales educativos especializados, se necesitan tecnologías de asistencia, se necesita en función de las diferentes formas de discapacidad, pues ese acompañamiento y apoyo de personas formadas, especializadas. Ustedes decían las personas de CAN, de USAER, efectivamente, porque de otra manera no van a poder continuar con su proceso educativo. Me parece que hemos caído en medidas muy asistencialistas, pero no educativas. La población de menores migrantes, jornaleros, se quedaron fuera de la escuela. Hay un estudio de la doctora Ana María Méndez Puga, que está por publicar, donde hizo eso, seguimiento y análisis de qué estaba pasando en las escuelas de acogida a los chicos migrantes que están con su familia, migran y están como jornaleros. Colapsaron esas experiencias educativas y los niños salieron de la institución escolar. Nunca les pudo acomodar los modelos de Aprende en Casa. Entonces ahí hay que pensar otra política educativa y otros apoyos para que esos chicos puedan recuperar la experiencia educativa. De las mujeres, bueno, pues hay todos los datos que tiene ya UNICEF sobre América Latina y bueno, los que tenemos incluso aquí en nuestro país acerca de cómo incrementa la violencia hacia la mujer y cómo si cruzamos interseccionalmente mujeres, nivel socioeconómico, franja de edad, región geográfica, pues va a haber mujeres con una situación sumamente complicada pues en temas educativos. Y bueno, simplemente me pongo a pensar, el 43% de nuestra población, según datos de INEGI, son personas que en nuestro país, en sus hogares, no tienen acceso a las tecnologías digitales o el acceso es muy deficiente. Entonces ya calculemos que 4 de cada 10 alumnos tienen o van a seguir teniendo problemas para la educación en los modelos híbridos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a darles una atención que no vaya generando más brecha digital que se traduce en brecha pues cognitiva también, ¿verdad? Y ya asociada a esa brecha cognitiva, pues el desinterés y un eventual también rezago y abandono escolar. Entonces creo que los problemas ya los tenemos, ninguno es sencillo, creo que también son políticas que pasan por varios niveles de atención
Unos se atienden desde la escuela, se atienden desde la acción del profesor, pero otros en verdad también siento que rebasan las posibilidades docentes, pero los que sí, y vuelvo un poco al tema de la importancia de que las personas nos formemos, estemos atentas, pues todos esos saberes, los docentes nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Somos los aprendices perpetuos. Otros se podrán sentir que ya terminaron su educación, pero el profesor es el aprendiz perpetuo. Me parece a mí, y eso por otro lado es algo hermoso. A mí me gusta mucho. Fíjense que el doctor ya mencionaba, tenemos que, para poder atender y eliminar barreras que se plantean desde la diversidad y sobre todo con nuestros chicos en condiciones, pues de alguna situación de discapacidad, tenemos que empezar a trabajar tanto con principios de diseño universal del aprendizaje como con las metodologías de lectura fácil o de planificación centrada en la persona. Pero vuelvo a lo mismo en esta idea de red, de equipo de trabajo. Algunos están explorando la coenseñanza para que no sea un solo profesor el que está abrumado con un grupo grande, más los chicos que están en condición de inclusión al aula. O otros, les insisto, hemos estado trabajando con el modelo de compañeros de aprendizaje, con pares más avanzados o con jóvenes de otra generación que ayudan a los jóvenes que están en situación de rezago o de abandono, e introduciendo y explorando pues las tecnologías de asistencia y accesibilidad. Ese es un mundo que me parece que está creciendo de una manera sumamente interesante. Aquí simplemente les recuperé una foto, espero se alcance a ver, de teclados de apoyos que hay hoy en día, increíbles para los chicos con discapacidad visual, como los hay para jóvenes con discapacidad auditiva, motriz, otro tipo de afectación de índole sensorial. Y bueno, es un ámbito muy amplio, pero lo mismo, tenemos que pensar cómo vamos incorporando una situación más sistémica. Ahí sí que veo que nuestros colegas, por lo menos en el mundo hispanoamericano, los colegas de España, los de Colombia, los de Chile, sí han ido avanzando porque tienen ya como principios básicos de los proyectos curriculares que tiene que haber siempre este correlato de DUA y de lectura fácil, que tiene que haber tecnologías de asistencia, y pues todo eso forma parte ya incluso de la legislación educativa. Encuentro que tienen incluso portales muy interesantes con muchos materiales y posibilidades de acceso, pues planteados desde estas perspectivas para atender a esa población. En México también hay cosas, no lo debemos desestimar, pero siento que ese es un camino que hay que recorrer y rescatar y valorar todo ese saber y ese valor que tienen los colegas que precisamente están, se formaron para trabajar en los USAER o en los CAM, que siento que muchas veces hasta se les ve como si fueran algo antagónico a la planta docente en las escuelas. Eso tenemos que ver cómo lograr sinergia, colaboración, complementariedad, porque la verdad de otra manera va a ser muy difícil lograr los principios de la educación inclusiva. Y me quedo pensando que también vuelve a ser, todos estos temas abarcan pues un tema también de educación en valores. La misma educación socioemocional para mí también tiene un plano importante de educación en valores, porque son valores de derechos humanos, valores de igualdad y de respeto, valores de no agresión y no maltrato al otro por el hecho de ser diferente, valores de que todos tienen un lugar y tienen que tener condiciones de equidad. Entonces, pues de verdad que la tarea educativa es compleja, pero siento que caminos sí hay. Ahora sí que hay que hacerlos al andar, me parece. Pues ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Agradecerles mucho por su intervención. Yo creo que siempre estos temas nos dejan con ganas de más. Ahorita nuestros docentes pues ya estuvieron interactuando en el chat y bueno, los felicitan. Realmente creo que tocaron temas muy importantes. Hay una pregunta que es comentario-pregunta que gira en torno precisamente a que los docentes se sienten presionados por que la autoridad le exige estas evaluaciones diagnósticas, ¿no? Para poder realmente ver qué se quiere recuperar
Y aquí vimos que lo más importante pues es, si no tenemos claro cuáles son estos aprendizajes fundamentales, cómo lo estamos logrando, para qué queremos hacer una evaluación de diversos aspectos que nos vayan a indicar que estamos mal, ¿verdad? O sea, ese no es como un buen principio para tratar de hacer un proceso de recuperación. Pero por lo mismo preguntan ¿qué pueden hacer ellos como docentes precisamente para tener claridad sobre este proceso de fortalecimiento del aprendizaje de sus estudiantes, con esta mira ya no tan de diagnóstico, como decía la doctora Frida, ¿no? Que te lleva inmediatamente a pensar diagnósticos clínicos y necesita la medicina, ¿no? Sino cómo ir precisamente en estas reflexiones que ya generamos el día de hoy, pues teniendo claro por dónde pueden ellos empezar. Bueno, pues mira, es que yo soy muy pesado, pero es que lo tengo tan claro. Es decir, si el plantel de docentes se pone y lee tranquilamente, no como un documento administrativo, sino como un documento social, los fines de la educación que ustedes tienen, si leen los perfiles de egreso, le está dando muchas pistas de por dónde va lo esencial. Es el resultado. Eso lo tenemos que tener en la cabeza, igual que miramos a un niño o una niña y decimos, pues tiene que tener 7 añillos y no sé qué. Pues lo mismo tenemos que tener ese referente. Si miramos eso, el problema está en que eso lo leemos como las grandes palabras que se ponen y no sirven para nada, y me leo el apartadillo de los contenidos. Olvidemos eso. Yo digo, leer los fines. Visto los fines y tener a lo mejor con una esquemilla, un resumencito, colectivamente veo los perfiles de egreso. Y una vez que los perfiles de egreso, entro en mi materia, pero no me leo los contenidos, me leo los aprendizajes esperados. Y me paro y hablamos, discutimos. Eso tiene que contrarrestar los años de historia de contenido más contenido. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque tienes que ser auténtica persona. Porque no puedes entrar en la hipocresía de certificar en falso. Los docentes somos docentes todos los días y los docentes todavía tenemos que evaluar formativamente. Y somos notarios una vez al trimestre y doy fe que este niño, con todo lo que le evaluaron, no ha llegado al nivel. Eso es, el examen es para eso solo. Lo otro es evaluación formativa, que es conocer. Y por tanto, si eso lo tenemos claro, la atención a la diversidad se nos aclara un montón. Pero luego hay cosas tan simples para mí, tan de sentido común, como en estos casos y para estos chiquillos. ¿Cómo se nos ocurre reforzarle y darle más horas de lengua y matemática a estos niños? Si la lengua y la matemática per se es la abstracción de la abstracción. Le damos más horas de conceptos abstractos. ¿Por qué no hacemos que le damos más horas de naturales y sociales, que es la realidad, con un montón de puntos de vista lingüísticos y matemáticos? Tengo que ver los adjetivos, tengo que ver la estructura de las oraciones. Pues veamos en los libros de texto cómo describen al elefante, cómo describen al ratón y cómo describen al perrito de la casa. Y deduzcamos de ahí todos los principios lingüísticos y ellos los deducen y los entienden desde el sentido común. Y hagamos ejercicios matemáticos de contar lo que tenemos allí, pero no que hagamos un supuesto. Tengo no sé cuántos animales, y tengo esto de 2 patas, ¿cuántas patas tengo? Pues mire usted, en la vida nunca me he puesto a contar las patas, salvo que yo vaya a vender los muslos aparte. Eso es importante. Que te tengan que estudiar la física y química en abstracto cuando han estado en su casa y pueden estudiar la física y química de la limpieza de la cocina. Estoy limpiando la cocina con agua. ¿Eso qué es? ¿Física o química? ¿Y si al agua esa le echo un producto? ¿Es física o química? Pues me las componentes del producto. Eso es atención a la diversidad. Y digo más, deberíamos de desaparecer la palabra atención a la diversidad. Porque atención a la diversidad quiere decir que tengo un currículum que no es diseño universal, tengo un currículum para unos pocos y luego a los que se me salen de ese supuesto modelo tengo que atenderlo.
Eso sería atender a los diversos, atender a los diferentes. Eso es parchear. Dar respuesta a la diversidad. Y dar respuesta a la diversidad, como dice el diseño universal de aprendizaje, es que tengo un aprendizaje fundamental y esencial, tengo una metodología situada, una metodología globalizada, una metodología con trabajo cooperativo y que me baso preferentemente en evaluación formativa. Eso, con la estrategia del diseño universal para todos. Porque cuando yo me monto en el ascensor, que veo bien, cuando llevo las gafas puestas, claro, allí están los puntos por si entra un ciego. Y a mí no me estorban, pero están allí, no tienen que poner el día que entre el ciego, ¿no? Y cuando voy a subir una escalera, ahí está la rampa al lado de una casa. Y unas veces subo por la escalera y otras veces subo por la rampa. Pues ¿por qué no van a estar nuestro diseño universal para todos, no para estos solos? Cambiamos el chip, si no, más lo llevamos. Y después de la pandemia, peor. Y cuando nos ponga la inclusión, más agobio, más suicidio. Y ahora con esto, déjalos que crezcan entre ellos, genera ambientes de autoaprendizaje y heteroaprendizaje entre ellos. Si la naturaleza es muy grande, ¿no ves que nos ha traído de las cavernas aquí sin haber hecho tantas cosas? Ahora porque tener una escuela los vamos a destrozar y vamos a destrozar ese aprendizaje natural.